Seguimos aquí ahora con el entorno internacional. Bueno, los Estados Unidos, a pesar de estar creciendo ese 2.1%, pues la noticia es que sigue creando empleo. Y es algo interesante porque la economía de los Estados Unidos crece poco, pero sin embargo expande las oportunidades de creación de ingresos para la población. Y eso es algo que le conviene a República Dominicana, por lo menos desde el punto de vista de las remesas, por el hecho de que una mayor cantidad de población empleada, una mayor cantidad de población pues obteniendo un puesto de trabajo, eso significa que se genera mayor presión sobre los salarios y eso favorece a los dominicanos que están allí empleados, quienes obtienen mayores ingresos y pueden enviar así más fácilmente recursos hacia la República Dominicana. De hecho, a mí me ha tocado realizar estudios donde yo vinculo el ciclo de la economía norteamericana con las remesas enviadas hacia acá, hacia el país, y se ve que hay una relación muy estrecha. Cuando hay una etapa de auge en el ciclo económico de la economía de los Estados Unidos, pues asimismo hay una etapa de expansión de las remesas. Así que cuando vemos esta reducción de la tasa de desocupación, esto implica un aumento de la probabilidad de que la persona esté empleada y al aumentar la probabilidad de que esté empleada, pues aumenta la posibilidad de tener mayor nivel de ingreso y ese mayor nivel de ingreso genera entonces un mayor nivel de remesas. Fíjense acá, aquí yo tengo lo que sería, lo estoy tomando del Wall Street Journal. Fíjense acá, estos son los cambios mensuales en las nóminas, sacando el sector agropecuario. Fíjense acá, en julio, 209,000 puestos de trabajo. Fíjense que el mes anterior fueron 231,000 y así usted puede decir, bueno, ¿qué era lo que se esperaba? Lo que se esperaba era algo menos de 200,000. Específicamente, los economistas, cuando se le hace la encuesta por parte del Wall Street Journal, habían esperado 180,000 nuevos puestos de trabajo y se crearon 209,000, es decir, 29,000 puestos de trabajo adicionales. Y la tasa de desocupación, que era 4.4%, bajó a 4.3%. Y como muy bien dice este titular, es la menor tasa de desocupación en los últimos 16 años. La menor tasa, recuerden que la tasa de desocupación de los Estados Unidos llegó a colocarse, y puede bajar acá, llegó a colocarse en el entorno del 10%. Llegó a colocarse en el entorno del 10%. Fíjense acá lo que sería el nivel de crecimiento de los ingresos. Este es el nivel de crecimiento de los ingresos en los últimos años, la línea esta. Fíjense que en términos interanuales, es decir, julio contra julio, la variación es 2.4%, pero como hay una reducción de la inflación, fíjense que la inflación fue 1.6, entonces hay una mayor brecha. Eso implica un aumento del poder adquisitivo, de la población, y ese aumento del poder adquisitivo de la población pues favorece lo que sería su capacidad de demandar bienes y servicios, pero también demandar recursos hacia países como la República Dominicana, México, El Salvador, Ecuador, que son países grandes receptores de remesas que salen de los Estados Unidos. Aquí tenemos la tasa de desocupación. Fíjense acá, y esto es interesante. Fíjense acá cómo llegó esa tasa de desocupación a, como le dije, el 10%. Fíjense acá, octubre del año 2009 fue el pico de la desocupación de los Estados Unidos. Fíjense que aquí fue la gran crisis, esa crisis ahí que comenzó en octubre del 2007, recuerden con septiembre del 2007, la caída de Lehman Brothers, y ahí vino el colapso de todo Wall Street y se dispara esa desocupación y llega a ese pico acá de 10%, y a partir de ahí entonces vemos cómo comienza a disminuir y sigue disminuyendo esa tasa de desocupación y se coloca, fíjense acá, 4.3%. Fíjense que se está colocando la tasa de interés por debajo, la tasa de desocupación por debajo de lo que es la tasa de desocupación que define si estás por debajo de ella, si aumentan los precios.
Es decir, que esa es la tasa de desocupación más abajo del cual se generan presiones que generan a su vez un aumento de precios. ¿Cuál es ese nivel en la actualidad? Aquí lo ponemos y es 4.74. El nivel por debajo del cual la inflación comienza a subir. En julio del año 2017 era de 4.74%. Y la tasa de desocupación en julio del año 2017, 4.3%. Es decir, que son 4 décimas menor ya la tasa de desocupación, lo cual significa que debería subir ya los precios en los Estados Unidos, pero hay muchos factores que están influyendo en que se continúe todavía con una baja tasa de inflación. Recuerden, como les señalé, que la tasa de inflación en los Estados Unidos, fíjense, al mes de junio, 1.6%, medida por el CPI, por lo que aquí le dicen el IPC, el índice de precio al consumidor. Así que estamos viendo que la economía de los Estados Unidos sigue creando empleo, la economía de los Estados Unidos sigue creando oportunidades para que las personas puedan obtener ingresos, y para la República Dominicana eso es muy favorable. Si allí crean ingresos, aumentan nuestras remesas, pero no solamente. También si allí crean ingresos, eso significa que nuestras exportaciones pueden aumentar. Nuestras exportaciones tanto de zona franca, como nuestras exportaciones de bienes no tradicionales. Y además, si allá le va bien a la economía norteamericana, eso implica que también vienen flujos turísticos, flujos de turistas vienen hacia el país. Esos flujos de turistas que vienen hacia la República Dominicana, pues genera un mayor volumen de divisas. Y ese mayor volumen de divisas y ese mayor volumen de actividad, pues genera un aumento del valor agregado, y ese mayor valor agregado, pues favorece a la sociedad. Así que esta información que le estamos tomando del Wall Street Journal con relación al empleo, pues es algo muy positivo y nos permite también, y yo creo que ese es un punto que hay que señalar, también pues pronosticar un poco lo que pudiera suceder con la política monetaria en los Estados Unidos. Y eso sí es importante que las autoridades del Banco Central pues lo tengan en cuenta. Aun cuando la economía de los Estados Unidos está creciendo 2.1%, esta situación del mercado laboral pudiera hacer que por lo menos una vez más, en lo que queda de año, suba la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos, por lo menos 1/4 de punto. Eso sería nuestra previsión, por lo menos una vez, 1/4 de punto. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en el mercado laboral de los Estados Unidos, cuando uno ve esa gráfica, donde ya la tasa de desocupación, que es la línea esa, digamos, no sé cómo ustedes la están viendo en la pantalla, si rosado oscuro, sí, debe ser rosado oscuro eso, sí, o moradito claro, como ustedes quieran. Si esa tasa de desocupación está por debajo del nivel de desocupación por debajo del cual la tasa de inflación comienza a acelerarse, ante esa situación ahí, dado eso que está aquí, eso pudiera generar una decisión de parte de la Reserva Federal que eleve la tasa de interés, por lo menos una vez más en lo que queda de año. Esa sería la expectativa ante esa situación que estaría sucediendo en el mercado. Ante esa situación que está sucediendo en el mercado laboral, es altamente probable que suba la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos. Y si sube la tasa de interés de política monetaria, ahí entonces se nos puede complicar a nosotros. Ahí se nos complica, porque entonces el Banco Central se va a sentir que ya no tiene tanto margen de maniobra para continuar con su política monetaria expansiva. O sea que tenemos que darle seguimiento en los próximos meses a la política monetaria de los Estados Unidos y a lo que está sucediendo en la economía local. Si los Estados Unidos suben esa tasa de interés, a mí me parece que el Banco Central pudiera reconsiderar continuar con su política monetaria expansiva y apretar
no apretar, pero por lo menos no continuar inyectándole liquidez o reduciendo más la tasa de interés. Por lo menos eso. Si los Estados Unidos sube en 1/4 de punto porcentual en las próximas semanas la tasa de interés de política monetaria. O sea, eso es para que ustedes vean cómo nuestra política monetaria está condicionada a lo que haga el banco central más importante del mundo, la Reserva Federal. Bueno, se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.